Viktor Frankl es un psiquiatra austriaco, prisionero de los campos de concentración nazi. Experimentó indignidades y torturas increíbles dentro del campo. Y en las mismas circunstancias se empezó a dar cuenta que algunas personas eran santos y otras eran más que animales. Un día lo desnudaron, lo pusieron bajo una blusa blanca y comenzaron a hacerles crueles experimentos de esterilización. Como sabemos muy bien, para los que no saben, pues los nazis, Hitler, pues prácticamente mandó a esterilizar a miles de judíos, porque creía que era una raza de baja calidad y de que la raza de los alemanes no se debía perder, y es por lo tanto con el objetivo para que más niños o más personas con una raza inferior no sigan naciendo, pues los mandaron a esterilizar. Lo mismo le estaban haciendo a este psiquiatra, Viktor Frankl, muy conocido, que murió en 1997, pero aportó mucho a la ciencia, aportó mucho a la psicología. Entonces, ahí es donde descubrió la última libertad humana, Viktor Frankl, que el poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier condición, ante cualquier circunstancia o cualquier cosa que nos suceda. Es nuestra libertad de elegir cómo vamos a responder a lo que nos está sucediendo. Después de todas las experiencias teniendo y todo el aprendizaje que obtuvo dentro del campo, pues terminó dándole clases a sus alumnos en Austria, en la universidad. Después de esto llegó a postular algo, que el más alto valor humano es el poder de elegir la actitud en situaciones en las que no se tiene control. Pues como sabemos muy bien, pues los campos de concentración nazi, pues les hacían torturas increíbles, como uno de los familiares de Viktor Frankl fueron quemados en cámaras de gas, sus papás, sus hermanos, su propia esposa, que tenían solo 4 días de haberse casado cuando los llevaron a los campos. Pues los torturaban, los metían en cámaras de gas, terminaban asfixiados, después los llevaban a hornos donde los quemaban, pues los quemaban y los enterraban. Tanto niños, o sea, había como varias opciones donde lo más seguro es que si estabas en el campo, había varias cosas que uno podía saber más o menos si te iban a llevar a las cámaras o no. Uno es de que si ya eres anciano, o tenías alguna enfermedad, o eres discapacitado, o eres, por ejemplo, si son niños, niñas, tenían más posibilidades de ir a las cámaras de gas. Entonces, Viktor Frankl descubrió que si entre más te mirabas joven, si tenías mejor actitud, si eras más colaborativo dentro del campo, pues tenías más probabilidades de sobrevivir. Pero eso no era lo que hacía que los determinaba si ciertas personas vivían o no. Entonces, llegamos a esta conclusión que es bien importante tener la mejor actitud en las situaciones más difíciles, ¿no?
Víctor Frank hizo este ejercicio. Está, por ejemplo, estás en una situación difícil y entonces te haces dos preguntas. ¿Qué está pidiendo de mí esta situación? No, ¿qué pido yo de ella? Eso es lo que constantemente fue descubriendo Víctor Frank en los campos de concentración. Es por eso nosotros, al estar en una situación difícil, lo primero que nos empezamos a quejar, ¿no? Creo que lo que les sucedió a ellos, creo que es una de las peores crueldades que le ha pasado al ser humano. Pensando que por el tipo de cultura, por el tipo de raza, por el tipo de color, pues sabemos muy bien que los alemanes, los nazis, aprovecharon el momento para ver qué tipo de medicina funcionaba en tal color, en tal raza, y también, por supuesto, siempre tuvieron su respaldo de que los judíos se enfermaban más, por ejemplo. O sea, empezaron a inventar cosas que no eran, ¿no? Y también una de las cosas es de que, estando en una situación difícil, Víctor Frank se dio cuenta que era muy importante tener un buen humor. Por ejemplo, ellos bromeaban con la comida, comían un pedazo de pan a cada 4 días y entre bromas decían, bueno, agrégale el queso, agrégale la carne, agrégale la salsa. Claro, ninguna de esas cosas existían, solo comían ese pedazo de... Pero lo agarraban en forma de broma, algunos, y otros pues que sí se quejaban porque era un sufrimiento intenso, ¿no? Entonces es muy importante tener la mejor actitud en las situaciones difíciles, porque la persona que afronta las cosas con la mejor actitud, ahí hay una respuesta que quiere decir mi libertad de elegir cómo respondo a tal situación, ¿no? Si quieren una evidencia más sobre esto, ¿cuántos de ustedes han pasado o han tenido a un familiar con una enfermedad terminal con una actitud magnífica, sonriente? Yo, por ejemplo, estudié fisioterapia y tuve la oportunidad, digo yo la oportunidad porque tuve un paciente que se le quemó la casa. Él era guardia de seguridad y durante la noche él trabaja y durante el día descansa. Entonces estaba durmiendo durante el día y un cilindro de gas pues agarró fuego y lógicamente su casa se incendió. Y él, sin darse cuenta, pues se incendió rápido y entonces la gente lo fue a salvar, pero se quemó más del 70% de su cuerpo. Y por lo tanto, pues lo único que no se le quemó fue la cara, debajo de las axilas, en las partes genitales, las palmas de las manos y la planta de los pies. Y lógicamente la entrepierna, como le había mencionado. Entonces la mayoría del cuerpo estaba quemado grado 3. Entonces me tocó atenderlo. Pues me ponía 4 mascarillas. De último me ponía la KN95, me ponía mi traje de fisioterapia, me ponía una bata, me ponía la gorra, me ponía los lentes, porque era un olor insoportable. Es un olor como a llaga, es tóxico, no es un olor a podrido. Entonces llegaba y él se levantaba con la mejor actitud y decía:
¿Y qué haremos hoy? Estaba dispuesto y siempre sonriente. Es donde nos damos cuenta que la actitud sí cuenta. Nosotros tenemos el control sobre nuestra libertad, pero no sobre nuestra liberación. La liberación es una condición externa. La libertad es una condición interna. Viktor Frankl tenía control sobre su libertad, pero no sobre la liberación, porque él fue liberado, pero no porque pasó por su libertad, sino porque terminó la guerra, ¿no? Entonces, y por último, Viktor Frankl descubrió algo más. ¿Qué es lo que nos hace sobrevivir? ¿O qué es lo que hacía sobrevivir a estas personas en el campo de concentración? ¿Son sus habilidades de supervivencia? No. ¿Es su inteligencia? No. ¿Es su salud? No. ¿Es su estructura familiar? No. Esas cosas se pierden. Al principio, inicialmente, ayudan, pero después se perdían. Lo que nos capacita para sobrevivir es nuestra visión del futuro. Es lo que nos capacita para sobrevivir. Es el significado de vida. Es lo que nos falta por hacer. ¿Alguna contribución que nos falta dar? Esto contribuyó a su brillante autografía, el libro El hombre en búsqueda de sentido. Una mañana, Viktor Frankl, pues uno de sus amigos, después de sufrir crueldades, se quería suicidar y Viktor lo presionó y le dijo: hazlo, suicídate. Entonces el caballero no siguió. Entonces Viktor Frankl le hizo la pregunta: ¿por qué no lo hiciste? Entonces él respondió: si yo muero antes que mi esposa, la voy a hacer muy infeliz y la quiero mucho. Entonces es donde nos damos cuenta que el sentido de nuestra vida es lo que nos hace sobrevivir. El sufrimiento deja de serlo en el momento en el que se adquiere sentido a la vida. Así que, damas y caballeros, creo que antes de quejarnos, primero debemos retroceder y analizar, sentarnos, darnos el tiempo. ¿Cuál es lo que nos está dando? ¿O cuál es ese sentido de nuestra vida? El por qué y para qué estamos aquí. Damas y caballeros, ha sido un gustazo enorme de compartir ese nuevo podcast con ustedes. Mi nombre es Anthony Castañeda. Suscríbanse al canal, dejen un comentario aquí abajo, que seguiremos contando historias fascinantes, historias bonitas, y seguimos.